Salomón nació en el año 988 a.C. en Jerusalén. Fue el segundo hijo de Betsabé y David, el rey de Judá e Israel. Tras la muerte de su padre, el rey David, y contando con el apoyo de su madre, del profeta Natán, del general Banaías y del sumo sacerdote Sadoc, Salomón eliminó a sus adversarios políticos, el general Joab, e inició un reinado caracterizado por un largo periodo de paz y unas buenas relaciones con los pueblos vecinos, Egipto, Arabia, Fenicia, Edom y Damasco, durante el cual el país experimentó un gran desarrollo económico y cultural. En la Biblia, el profeta Natán informa a David que Dios ha ordenado la muerte de su primer hijo como castigo por el pecado del rey, quien había enviado a la muerte a Urías, marido de Betsabé, para casarse con su esposa. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Tras una semana de oración y ayuno, David supo la noticia de la muerte de su hijo y se casó con Betsabé, quien quedó embarazada, esta vez de Salomón. La historia de Salomón se narra en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de las Crónicas. Sucedió a su padre David en el trono de Israel hacia el año 970 a.C. Su padre lo eligió como sucesor a instancias de Betsabé y Natán. Aunque tenía hijos de más edad, habidos con otras mujeres, fue elevado al trono antes de la muerte de su padre, ya que su medio hermano Adonías se había proclamado rey. Adonías fue más tarde ejecutado por orden de Salomón, y el sacerdote Abiatar, partidario suyo, fue depuesto de su cargo, en el que fue sustituido por Sadoc. También fue asesinado el general Joab, sin respetar el derecho de asilo del templo. Del relato bíblico parece deducirse que la accesión de Salomón al poder tuvo lugar una purga en los cuadros dirigentes del reino, que fueron reemplazados por personas leales al nuevo rey. Yahvé apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: da pues a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder gobernar. Y respondió Dios: lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. Cabe destacar que dicha sabiduría está basada en seguir los mandamientos. Salomón amó a Dios andando en los estatutos de su padre David. Él tenía muy claro que la ley de Yahvé hace sabio al ingenuo. A ese tipo de sabiduría se refería el profeta Baruc. Él halló todos los caminos de la sabiduría y la ha dado a Jacob, su siervo, y a Israel, a quien ama. Así apareció en la tierra la sabiduría y ha vivido con los hombres. También el apóstol Pablo habla de ella. Hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado la madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que parecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran sacrificado al Señor. Esa rectitud y justicia que se difundía en la sociedad al aplicar la ley de Dios lograba la prosperidad de su reino, alcanzando el mayor esplendor de la monarquía israelita. Mantuvo en general la paz con los reinos vecinos y fue aliado del rey Irán I de Tiro, quien lo auxilió en muchas de sus empresas. Emprendió numerosas obras arquitectónicas, entre las que se destaca por encima de todas la construcción del Templo de Jerusalén. Fue el santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su interior el Arca de la Alianza. Según la creencia judía y cristiana, era un cofre sagrado ubicado en un lugar santísimo del tabernáculo, que más tarde fue colocado en el Templo de Jerusalén, construido por Salomón. El candelabro de los 7 brazos, la Menorá, es el candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos propia de la cultura hebrea, descrita en la Biblia y más específicamente en el libro de Éxodo. Se trata de uno de los objetos rituales más importantes del judaísmo. Se la considera también uno de los símbolos más antiguos, ya que se remonta a la época inmediatamente posterior a la salida de Egipto. Aunque destaca también la erección de un fabuloso palacio, la construcción de un terraplén que unía el templo con la ciudad de Jerusalén.
Durante el transcurso de su reinado, la monarquía hebrea tuvo su momento de mayor prosperidad y el esplendor de su nación llamó la atención de la reina Saba. Gobernante y pueblo se regían bajo la ley de Yahvé. El pueblo entero lo obedecía. Finalmente, se había establecido el reino de Dios en la tierra. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahvé, en lugar de David, su padre, y fue próspero, y lo obedeció todo Israel. Después de terminado el templo, en una oración que Salomón le hace a Yahvé, le recuerda la promesa hecha por su padre David, la cual fue: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino. Dios les concedía tranquilidad en sus fronteras, el orden y la alegría primaban. Salomón se fue rodeando de todos los lujos y fue adquiriendo la grandeza externa de un monarca oriental. Esto hizo, sin embargo, que la mitad de su segundo reinado cayera en idolatría. Inducidos por sus numerosas esposas extranjeras, de acuerdo con Reyes capítulo 11 versículo 3, tuvo contrariado a la ley 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y esas mujeres le desviaron el corazón. La seguridad interna y el control de las vías de comunicación habían facilitado una amplia expansión del comercio hebreo. Se dice en la Biblia que sus naves llegaron hasta Ofir, en algún lugar del Mar Rojo, donde cargaron 14.300 kilos de oro. Tanto el rey como el pueblo se dedicaron a comerciar, fueron atrapados por ansias de riquezas y cayeron en el materialismo. Aquí se dio el punto de inflexión hacia un modo de vida que posteriormente sería causa de reproches por parte de los profetas. Andan descarrilados, todos se han pervertido. No hay quien practique el bien, no hay ni uno. En vez de administrar justicia, los propios hebreos oprimen a los pobres, acechan a las personas. Sus casas están llenas de fraudes. Con esos fraudes se han engrandecido y se han hecho ricos. En las transacciones el rey demostraba que ya no era justo. Revivió el tema de la esclavitud en los infieles, permitió sacerdotes que en muchos casos eran indignos, se cubrió elementos de guerra, carros y caballos. Aquel pecado de Salomón, priorizar la obtención de riquezas por sobre la ley de Dios, fue la causa que a su muerte se dividiera el reino de Israel. La división de Israel era inexorable, pero ocurriría en la generación de su hijo. Aunque cometió este pecado, caer en la vanidad y la soberbia, se arrepintió y luego escribió el libro de Eclesiastes para aconsejar a otros que no sigan su ejemplo. Allí menciona vanidad de vanidades, todo es vanidad, y esto se refiere a su vida incauta. Salomón escribió este libro como testimonio y ejemplo de que las cosas de este mundo no son duraderas. Lo sucedió su hijo, Roboam, cuya madre era Naama, pero pronto la parte norte aparecería como rebelde. 10 de las 12 tribus de Israel, todas excepto Judá y Benjamín. Así quedaría dividido el reino. Salomón fue el tercer y último soberano del bíblico reino unificado de Israel. En la literatura judaica e islámica posterior destaca como el más sabio de los sabios, siendo reconocido en la historia y la literatura como el constructor del Templo de Jerusalén. Murió en el año 928 a.C., a la edad de 60 años, en la ciudad de Jerusalén.